Bienvenidos nuevamente a este curso virtual de Introducción a la Sagrada Escritura. En este momento vamos a considerar el tema de la recepción y la transmisión de la revelación. Eso es importante que siempre nos fijemos en la portada que les pongo, porque si se fijan en su secuencia, coloco acá a los apóstoles, después a los santos padres, la patrística. Sabemos que hay padres orientales y padres latinos. ¿Quiénes son la patrística? Son discípulos de los apóstoles. A esta época se le conoce como la época subapostólica. Y después nosotros vemos cómo se va evangelizando. Si se fijan, es una tradición oral, un testimonio vivido, lo que primero se recibe y después se va transmitiendo. El texto al final es la recepción y la transmisión, pero es una etapa posterior. Primero nosotros descansamos sobre una recepción y una transmisión oral. Es una recepción así personal de encuentro con Dios y después eso se va a transmitir. Los escritos van a ser una etapa donde lo que se ha escuchado, las tradiciones orales, se comienzan a recoger de diferentes modos. Ahí tenemos a los diferentes autores sagrados o agiógrafos. Hoy vamos a abordar este tema de la recepción y la transmisión de la revelación. Decíamos en el programa anterior que la revelación es una autocomunicación amorosa de Dios. Dios quiere entrar en diálogo de amor con nosotros. ¿A qué nos invita? A la comunión con Él. Por eso la iglesia se define como misterio de comunión. Nosotros cuando entendemos ese misterio, hay salvación cuando nosotros vivimos en comunión con el Señor, rompiendo con el pecado mortal y los pecados veniales, por supuesto. Pero en esencia nosotros mantenemos la alianza cuando estamos unidos por la gracia y no hay pecado mortal. ¿Cuáles van a ser las preguntas que vamos a responder? Están acá formuladas. Y estas preguntas van a ser como, es bueno para que usted se autoevalúe. Usted se pregunte, vamos a hacer la primera pregunta. Dice, ¿cómo fue la recepción, comprensión y transmisión de la revelación? Ese es un primer momento que vamos a esclarecer. ¿Cómo se recibe? ¿Cómo se entiende? Y después, cuando eso se hace nuestro, ¿cómo se transmite? Porque Israel es el primer depositario y transmisor de la revelación. Si nos fijamos un poquito, aquí va a ser el concepto clave, la elección. Dios elige, después Dios llama y Dios consagra. ¿Qué quiere decir en un tercer momento? ¿Qué quiere decir que Jesús completa la revelación? Vamos a darnos cuenta que el término clave es la plenitud. Cristo es la plenitud de todo lo que Dios quiere autocomunicarnos amorosamente a nosotros. Y la cuarta pregunta es así: ¿por qué la iglesia es la depositaria de la revelación? Hay dos pueblos, un primer pueblo que es Israel y el definitivo pueblo que es la iglesia, es la esposa de Cristo Cordero. Entremos aquí, pongo acá la foto del Papa León, porque esa es la iglesia actual. Si hay alguien que puede decir que es la depositaria de lo que Dios ha transmitido a la humanidad, es sin duda este pueblo al cual nosotros pertenecemos, que es la iglesia. Por eso coloco al Papa en su momento, cuando el Papa, todos recordamos ese famoso "Vemos Papa", y pronuncia desde el balcón, se pronuncia que es el Papa León. Veamos el primer momento entonces en la recepción, comprensión y transmisión de la revelación. La revelación se hace inteligencia cuando alguien lo entiende y lo transmite. Esto es importante. Si yo comprendo, por ejemplo, cuál es mi llamada, pensemos por un momento lo que pasa con los profetas. A mí siempre esos profetas son bastante interesantes porque son como clásicos en la llamada. El caso de Isaías, el caso del profeta Jeremías, el caso de Abraham, el caso de la Virgen María, todos somos llamados. Cuando nosotros comprendemos y hacemos nuestro eso, entonces nosotros entramos en posesión de la revelación. Nosotros comprendemos que Dios nos llama, eso es así.
Todos nosotros en la iglesia, hasta que esa experiencia no la hacemos nuestra, nosotros muchas veces podemos escuchar en las predicaciones de diferentes modos que Dios nos llama, pero nuestra respuesta no es convincente. Lo revelado es una respuesta, por tanto, a la revelación. Se trata de la respuesta humana a la interpelación hecha por Dios. Si Dios me llama, si Dios me elige, es el caso de Jonás. Jonás en su momento no quiso aceptar la llamada del Señor, huye. Y Dios después le da alcance hasta que Jonás asume su misión. Él realmente no ha hecho suya, no posee ese dato revelado, que Dios lo elige para que él anuncie la conversión a Nínive y Nínive se convierta. Tal respuesta de alguien puede ser alguien o un pueblo. El caso de Isaías, Jeremías o Oseas. O el caso de Israel, que pasa de ser un pueblo nómada. Eso es bien interesante. Dios lo llama cuando no existían templos. Cuando ese pueblo emigraba de un lugar para otro. Basta recordar el camino del Éxodo. Cuántas veces ellos emigraron, se asentaban, permanecían un tiempo y después continuaban durante 40 años. Es un camino bastante grande y que implica muchas etapas en ese camino hacia la tierra prometida. Vemos a ese pueblo nómada y después que es sedentario. Ya cuando Israel tiene un territorio en la tierra prometida, es donde nosotros vamos a encontrar que empieza el templo, los santuarios, las sinagogas, pero esa es una segunda etapa. Primero Dios llama a ese pueblo cuando ese pueblo es nómada y va con su ganado, con sus tribus, van emigrando en el desierto y en diferentes momentos, como es el caso de Abraham. En el Nuevo Testamento se percibe la formación diferente de Pablo y de Pedro. Esto es interesante. Vemos a un Pablo que es muy culto, es un rabino, es un biblista de ese tiempo. Vemos a un Pedro que es un pescador. Él no es tan culto como Pablo. ¿Y qué es lo interesante de ellos dos? Son dos experiencias de recepción de esa autocomunicación amorosa de Dios. Luego vemos a Juan y a Santiago, dos hermanos muy efusivos. Y cada uno tiene su propia experiencia del Señor. Uno lo conocemos como el discípulo amado y el otro nosotros sabemos que es el primero de los mártires que da la vida por el Señor. Todos recibieron la revelación y la propusieron desde la fe. Esto es importante. Cada uno, según su propia llamada única e irrepetible, es consciente de lo que ha recibido. Es una llamada a la comunión con Dios. Eso es, en Cristo. Y ellos en su momento, nosotros tenemos las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, de Juan y de Santiago. Ellos cuatro van a transmitir posteriormente este dato revelado. Las Escrituras son entonces una respuesta a la respuesta dada por hombres que Dios ha llamado, o por dos pueblos, el caso de Israel y el caso de la iglesia. Los libros sagrados constituyen, como en el caso del autor del libro, es una respuesta a lo que en su momento proclamó, por ejemplo, el profeta Isaías. Isaías sabemos que es un hombre aristócrata, es un hombre de clase alta, como en su momento podemos pensar un poco en Lucas, en Pablo. Son personajes así no son de gente sencilla. Es diferente el caso del profeta Oseas, que es un agricultor, o el caso de los apóstoles de Galilea, que son en esencia son artesanos, son pescadores. Veamos este otro momento. Aquí nosotros vemos a Israel nómada acá y después vemos el templo clásico de Jerusalén. Esta maqueta nosotros la encontramos cuando usted va a Jerusalén, encuentra la reconstrucción del templo de Jerusalén en el tiempo de Jesús. Aquí hacemos una toma así solamente del Santa Santorum. A esto se conoce como el Santo de los Santos. Ahí es donde, por ejemplo, Zacarías habla con el ángel y se le anuncia el nacimiento del Bautista. Es cuando Zacarías queda mudo por su incredulidad. Ese es el caso. Ahí tiene dos salas, una parte primera que él la frecuenta, y, digamos, donde entraban los sacerdotes habitualmente,
y una segunda sala que es propiamente el Santísimo, el lugar más santo de ese lugar. Bien, Yahvé, para iniciar el camino histórico de la revelación, salvación, llama a un pueblo por medio del pacto con Abraham. Hace algunos días estábamos recordando cómo Dios llama a un anciano y le dice: sal de Caldea, de Ur de Caldea, ve a la tierra que te prometo, y vas a ser padre de una gran multitud, y explica la promesa. Y junto con Abraham sale Lot, su pariente. Ellos emigran con sus vacas, sus esclavos. Esos eran las familias de ese tiempo. Emigran muchos kilómetros hacia la tierra que el Señor le da. ¿De qué edad es Abraham en ese momento? Es un hombre ya anciano, no es tan joven. Y después nosotros tenemos como Israel es confirmado en esa llamada que le hace Abraham, ya es un pueblo constituido, ya no son 12 tribus, sino son muchísimos israelitas descendientes de las 12 tribus, que en el Sinaí nosotros recordamos cómo Yahvé se aparece y les da las tablas de la ley. Y al darle las tablas de la ley, ¿qué hace el Señor? En ese momento está confirmando, ratificando la alianza que hizo con Abraham. Vemos que Dios elige, llama y va confirmando en el tiempo. De hecho, la llamada de Abraham, nosotros sabemos que lo llama primero y después lo va aprobando, le va pidiendo confirmar su acto de fe, como pasa con todos nosotros. Todos nosotros dentro de la iglesia somos progresivamente confirmados también en nuestra fe. Luego nosotros vemos la constitución del pueblo de Israel. Nace de la elección que hace el Señor mediante la alianza, y ahí colocamos el texto de Éxodo, el capítulo 19, que entraña el compromiso de cumplir la ley del Señor, sus mandamientos en muchos aspectos de ese pueblo. También ese pueblo experimentó las consecuencias de su pecado y el perdón del Señor, la misericordia del Señor. Quizás es clásico el pasaje de Oseas, cuando nosotros vemos en su momento que ahí se plantea el tema de la misericordia. Desde el profeta Oseas, el Señor, consciente de las constantes infidelidades de su pueblo, ahí nosotros vemos que Israel se presenta como la esposa y Yahvé es el esposo, el amado. Él es consciente que ese pueblo de él constantemente le es infiel. Pero el Señor, ¿qué hace el Señor? Le dice: a pesar de eso, el Señor promete que su misericordia no se va a apartar de Israel y que va a mantener la alianza cuando Él constantemente le ofrezca su perdón y su mano misericordiosa. Desde Oseas, todos los profetas comienzan a hablar de la misericordia. Ahí se introduce ese concepto. Luego vemos la mediación del Espíritu y la palabra. Israel tiene experiencia de Dios mediante obras y palabras. Así decíamos ayer. La revelación se da primero con hechos y después los hechos son explicados a través de las palabras. Y dábamos el ejemplo de los sacramentos. Hay una materia y hay una forma. Ahí se echa agua al niño, y la forma cuando dice el que bautiza, dice: yo te bautizo, dice el nombre del bebé, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí conjuntamos los signos sensibles, los hechos, con las palabras. Eso se le llama materia y forma en la teología sacramentaria. Nosotros vamos a ver esas experiencias, así es la tradición, así es la historia de la salvación. En Josué, por ejemplo, cuando va a pasar el Jordán y va a introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida, de David, por ejemplo, cuando David pelea contra Goliat y le quita la vida, después los profetas, todos ellos tienen ese mismo eje transversal, hechos y palabras. Y esto lo comunica de palabra y oportunamente se pondrá por escrito. Pero si se fijan, estamos hablando de acontecimientos que hoy los podemos datar históricamente en fechas bastante aproximadas y certeras. Pero en su momento, no estaba nada escrito. Esto se fue transmitiendo de generación en generación. Si hay algo que nosotros los católicos debemos saber de Israel, es que ellos, para mantener esa tradición viva y fiel,
uno de los recursos muy bonitos que ellos usan es la memoria. Y tienen recursos mnemotécnicos. Por ejemplo, los paralelismos. Si se fijan, es bonito cómo se aparecen en los evangelios formas que se repiten, son como concéntricas. ¿Eso a qué ayuda? A que nosotros seamos capaces de repetir una idea en el tiempo sin que se nos olvide. Ese pueblo tiene mucha capacidad memorística, a diferencia de nuestros pueblos, que hoy todo es digital. Oye, nosotros quizás, yo lo hago así en broma con los hipotes, les digo, tantas veces no nos han hecho más inteligentes. Los que dan clase lo pueden decir. Hoy nuestros niños, nuestros jóvenes no son más inteligentes. No hacen razonamientos científicos. ¿Por qué? Porque todo está dado. Hoy con la inteligencia artificial, usted pone algo y todo se lo dan gratis. ¿Eso qué lo está haciendo? No nos hace más inteligentes, nos hace más cómodos y haraganes. Ese pueblo no tenía estos recursos. Es un pueblo que desarrolla mucho la capacidad memorística. Bien, los libros y las instituciones. Si se fijan, hemos recorrido los acontecimientos, cómo se transmite por vía oral, hay una tradición oral, y después nosotros vamos a los libros y las instituciones. Dios no se reveló por escrito, aunque sí ordenó poner por escrito algunas cosas. Ese es el caso de las tablas de la ley. Ahí citamos un poco el libro del Éxodo. Dios le dice a Moisés, escribe, colócalo. Aparte de que Dios le plasma en fuego las tablas de la ley, hay ciertas cosas que ese pueblo debe recordar. Entonces dice acá, Dios no es que haya dado, dice, aquí te doy el libro de Mateo, aquí tienes el libro de los Macabeos, aquí tienes el Evangelio de San Juan. Dios no hace eso. Dios a nosotros primero nos habla, dialoga con nosotros. Cada uno tiene una experiencia muy bonita con el Señor. Así como Moisés habla en el desierto con el Señor, así por ejemplo habla la Virgen con el arcángel Gabriel. Eso es un hecho muy bonito. Vemos que los libros surgen como una respuesta humana a la revelación de Dios. Ahí la palabra ketubim, solo para que vaya sonando el griego. Im es el plural masculino, por ejemplo, libro. Cuando uno dice libro, se dice en hebreo, todo lo que termina en im, eso quiere decir libros. Otros libros, es muy bonito decirlo, está hablando no solamente, está hablando aparte de los profetas y de la ley, está hablando de los, por ejemplo, de los salmos, de los proverbios, de toda la parte sapiencial de la Sagrada Escritura. A eso se refieren los ketubim. Así adquieren un carácter institucional. Entonces vemos que a medida que Israel se va consolidando, ya tiene un territorio donde vive. ¿Qué le pasa a ese pueblo? Comienza a construir. De ahí surge el templo como lo más sagrado. Antes ellos llevaban el arca de la alianza, la llevaban a hombros. Hay un momento donde tienen que tener un lugar reservado para el Señor y surge el templo. La fiesta, por ejemplo, el calendario litúrgico de Israel ya se van como haciendo sistemáticos y constituyen una pedagogía de la salvación. Y si se fijan, decimos primero hay unos libros, hay ciertas cosas que se transmiten y después viene lo que nosotros llamamos de alguna manera toda una estructura. Lo que decimos así en la actualidad, las grandes ideas, ¿cómo surgen los grandes proyectos? Primero son ideas. De hecho, para planificar, primero se conciben las cosas acá. Primero es la evangelización y luego vienen las estructuras. Así es la Iglesia Católica. Así adquieren un carácter institucional y una pedagogía muy bonita, todo ese conjunto de cosas de la vida de un pueblo elegido. La orientación de la manifestación de Dios a Israel es progresiva hasta la llegada del Salvador, de Jesucristo. Poco a poco vamos de un menos a más. Desde Adán y Eva, el Señor habla en plenitud. Lo que pasa es que el hombre, por lo que fuera, las heridas que deja el pecado mortal le impiden a él captar, como en su momento captaba Adán y Eva. El Señor vuelve con mano, diríamos, maternal, vuelve poco a poco a llevarnos con un modo
sabio, diría yo, y bastante pedagógico, hasta la comprensión de su palabra. De hecho, más de 20 siglos después, nosotros vamos entendiendo cosas. Por ejemplo, en el Concilio Vaticano II, nosotros entendemos mucho mejor al Señor que en el Concilio de Trento, que en el tiempo de Martín Lutero. Ahora nuestra mente se va abriendo. En la medida que la iglesia es más fiel al Señor, capta más. Por eso, ¿quiénes son los mejores transmisores? Los santos. De hecho, nos fijamos en las santas. Por ejemplo, a mí me impacta Santa Catalina de Siena, una mujer analfabeta, pero que la iglesia proclama doctora de la iglesia. Es decir, lo que escribe Catalina de Siena, lo que ella en su momento recoge y transmite y se escribe, eso la iglesia dice, eso no tiene errores. Y eso se puede enseñar a todos. Y ella es intérprete del dato revelado. Eso es impresionante decirlo. Bien, lo cierto es que la manifestación de Dios a Israel tiene contenidos verdaderos. Esto es importante. No es que porque nosotros percibimos el dato, diríamos en un segundo momento escrito y después lo vamos interpretando, eso se deforma. No, lo que nosotros conocemos de Dios no es mentira, es verdad. Obviamente nunca agotaremos todo el misterio de Dios, pero es un conocimiento verdadero de Dios. Sin embargo, es aún incompleto y provisional hasta el cumplimiento mesiánico. Poco a poco se va dando. Hay muchos pasajes bíblicos. A mí me llama la atención, por ejemplo, por qué los israelitas hay pasajes que no entendieron de Jesús. Eso es impresionante. Y cuando Jesús va esclareciendo y vamos viendo de Jesús hacia atrás, mire, por ejemplo, el Salmo 22. Mire del capítulo 50 y tanto, dice ellas en adelante, describe con lujo de detalles lo que para muchos fue algo impactante, ver, por ejemplo, a Cristo en la cruz, la pasión de Jesús, lo que dice el profeta, como gusano, un hombre ante el cual se vuelve rostro menospreciado y estimado en nada. En el último momento de esta reflexión, ya vemos acá, coloco a los apóstoles, es bastante hermoso decirlo, gente, ¿cómo hizo el Señor? A mí me llama la atención cuando Jesús dice así, dice el texto sagrado, Jesús se llena de emoción y se llena de júbilo en el Espíritu y dice al Padre, gracias Padre, porque has revelado estas cosas a los sencillos del mundo. Esto es impactante. ¿Quiénes son los sencillos del mundo? Estos hombres. De ellos no tenemos gente como San Pablo, no tenemos gente como las grandes lumbreras de Santo Tomás de Aquino o San Agustín, no tenemos a una Santa Teresa de Ávila, claro que no. Estos genios en el tiempo van a venir después. Ahora Dios en su momento, en su pedagogía, como sabía que estos hombres, no obstante, dicen así en la iglesia, se dice así, Dios no hace de alguien que sea mediano, no va a ser un genio. Eso también, ¿verdad? Dios no violenta nuestra naturaleza. De acuerdo al recipiente, es obvio que el recipiente, usted no le puede pedir a lo que recibe 1 litro, puede meterle 10 litros. Eso es así, necesita Dios, eso lo respeta. Por eso en su momento, sabiendo los límites de ellos, por ejemplo en las lenguas, en el conocimiento de la Torá judía, del Tanaj, decíamos así, ese es el Tanaj. El Tanaj es el Antiguo Testamento, que para nosotros no solamente es el Tanaj, sino en los 70, la versión de los 70 recoge el Tanaj, más otros 7 libros, esa es la versión de los 70. Nosotros cuando vemos eso, ¿quién era el mejor intérprete? Era San Pablo. Y Dios se fija en su momento, no es solamente que lo toca camino de Damasco. Dios sabía que el hombre ideal para universalizar este gran mensaje tenía que tener esa característica. Por eso elige a Pablo, con sus luces y con sus sombras. Y qué grandioso es Pablo cuando evangeliza. Bien, veamos entonces la experiencia de Jesús. Los evangelios canónicos, cuando decimos así, estamos hablando de los 4 evangelios. Canónico es lo que nosotros llamamos libros inspirados. Recogen cuáles son: Mateo, Lucas, Marcos y San Juan. Recogen los hechos, dichos y el ser de Jesús. Eso es bonito.
quien cumple todas las promesas hechas a Israel. Jesús es un verdadero judío que completa la revelación hecha a Israel. Voy a decirlo así. Esto yo lo hablaba con un judío de origen chileno. Cuando yo estuve en Israel, veníamos sobre el mar Mediterráneo hablando y empezamos a hablar con el judío. Entonces, al final nos dimos cuenta que era de origen latinoamericano también, porque los judíos han emigrado. Y yo me recuerdo que hablábamos y él, siendo un judío, pues no creía en Jesús. Y yo me recuerdo que en su momento me preguntaba y yo le decía lo siguiente: mira, empezamos a hablar de que nosotros los sacerdotes éramos 3 sacerdotes que íbamos de Navarra a Israel, y allá nos encontramos con otros laicos españoles y otros sacerdotes de origen costarricense. Y nos juntamos para ir a visitar los sábados, que según nosotros estaba solo el Mar Muerto, porque es el Sabbat, y a uno le dicen el sábado todo está solo, las sirenas encienden y parece que todo el mundo no se mueve en Israel. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Nosotros alquilamos un taxi colectivo en Cherut, lo alquilamos y nos fuimos todos juntos. Bien, vamos a ir a Masada, vamos a ir a Qumran, vamos a ir al Mar Muerto. Y nos fuimos. ¿Y qué encontramos allá junto al Mar Muerto cuando uno se pone a flotar en el Mar Muerto y se agarra el periódico? Ahí tenemos la foto, ¿verdad?, con el periódico flotando. ¿Qué encontramos? Un montón de jóvenes judíos. Yo le comentaba eso a este judío chileno y me decía, yo le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué habían tantos judíos ahí? Me dice, porque nosotros vivimos la misma experiencia de secularización de Occidente. Muchos de ellos usted los va a encontrar en Nueva York. Lo mismo que encuentra en Nueva York a los judíos así, con su kipá y con todo, los encuentra igual allá en Jerusalén. Pues esa experiencia, cuando hablábamos de Jesús, yo me recuerdo que él en su momento, yo le digo, pues para nosotros Jesús es el mejor judío, el gran judío. Y yo me recuerdo que en el diálogo que hablamos, él me preguntaba y me hacía la pregunta, me decía, ¿y Jesús puede curar todo? Yo le decía, sí puede curarlo todo. Y fue impresionante ese momento que vivíamos en el avión cuando veníamos de Israel hacia España. Era muy interesante la experiencia. Ahora, en él, el mejor judío, se cumple todo. Y es Dios. Eso es lo más impactante. Dios se manifestó a su tiempo, llamó a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo, al que después de los patriarcas instruyó por medio de Moisés. Y finalmente envió a su Hijo, es decir, al Verbo eterno, que ilumina a todos los hombres para que viviera entre ellos y le manifestara los secretos de Dios. Qué grande Dios, qué grande Yahvé. Cuando Él se quita la gloria, se baja, se pone al nivel nuestro, de la gente más sencilla. Para los que conocemos a Fran, yo lo digo, más o menos cuál era el estatus económico de Jesús que Él elige, como el de Fran. Así es, para que usted lo entienda. A ese nivel se pone Dios. Qué hermoso es ver a Dios tan cercano. Nadie puede decir que es un Dios inaccesible. Luego dice así, en cuanto a las acciones históricas de Jesús, dice así, Cristo, estamos citando la Dei Verbum número 17, que es la constitución del Vaticano II sobre la Sagrada Escritura. Dice, Cristo instauró el reino de Dios en la tierra, manifestó a su Padre y a sí mismo con obras y palabras, y completó su obra con la muerte, resurrección y gloriosa ascensión, y con la misión del Espíritu Santo. Es hermoso. Vemos entonces que la Pascua, el núcleo que nosotros recogemos en la Semana Santa y en la misa, ese es el centro, la cumbre de todo ese derroche de amor de Dios para hablar con nosotros. Ese querer dialogar, esa es la revelación, ese comunicarse para decirnos a nosotros, mira, yo quiero ser realmente tu amigo y que entres en comunión conmigo. Jesucristo y el reino de Dios. Sabemos que la predicación del Señor, coherente con David, que era el rey por excelencia, también el hijo del descendiente de David, ese es Jesús. Por eso hablamos de un reinado, no porque hoy hablaríamos de un presidente, de un país. Él se adapta a las categorías bíblicas de David. Dice, se trata de una realidad prometida que se cumple con su Pascua.
extendiéndose a todo el universo. Esto es bonito. Desde la Pascua de Jesús, ese mensaje va a adquirir una connotación universal. Vas a ver la cruz en los 3 idiomas del Mediterráneo. Ya indica que es un rey universal. Finalmente, la novedad de Jesús revelador. El Señor planifica la ley con sus hechos y palabras. Pero como Cristo se constituye en el nuevo Israel, atención a esto, y el nuevo sábado de Dios para los hombres. Con Cristo todo cambia. El que es Dios le da otro sentido a la creación. Ya no es el sábado judío, no. Ahora es el Dies Domini, el día de la resurrección, el día del Señor, se dice así para los biblistas. Él mismo afirma: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ahí citamos a San Juan en capítulo 14. En esa nueva alianza, que ya la dice en el momento de la consagración, dice, cuando consagramos, dice el sacerdote, sangre de la nueva y eterna alianza, que esa es una cita del profeta Jeremías. Dice, ver a Jesucristo es ver al Padre. Esto es hermoso. Le dice a Felipe, cuando le dice a Felipe, muéstranos al Padre y eso nos basta. ¿Qué le dice el Señor? Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Para el que entiende que Dios se revela con hechos y palabras, qué hermoso ver los ojos, la persona, la voz, todo su ser de Dios en la tierra. Eso es impactante, eso lo vieron ellos, ese conjunto de hombres sencillos. Ya no hay que esperar otra revelación pública antes de la parucía, por tanto. Si Él es la cumbre, la revelación ya llega a su máxima expresión precisamente con este momento de la revelación de Jesús. Cuando Él asciende, ahí termina toda revelación pública. Bien, finalmente la iglesia depositaria de la revelación, ¿por qué? Decimos, en virtud de la comunión con Pedro y los 12 de la iglesia, nosotros encontramos 2 momentos. La proclamación apostólica del Evangelio. Aquí tenemos a los padres, ya vamos a ver en su momento la patrística. Dice, la iglesia lo que transmite es el acontecimiento salvífico realizado en Jesús. Acontecimiento pascual, la Pascua, fuente de salvación mediante la predicación oral, apoyada en ejemplos e instituciones, gracias a convivir con el Señor o haberlo aprendido por inspiración del Espíritu Santo. Los apóstoles lo vivieron. Después ellos, los discípulos de los apóstoles, ellos lo aprendieron escuchando a Juan, escuchando a Pablo, escuchando a Pedro. Ellos son discípulos. La patrística de que hablamos nosotros, que eso es tradición, son obispos, son sacerdotes, algunos laicos. Esos nosotros sabemos que lo van a transmitir en su momento. Junto a la predicación oral está la vida de la comunidad, expresada en el culto, en la liturgia, la vida sacramental, la comunión de bienes, la koinonía, que se dice así, y la misión. Todo ese conjunto de cosas ya transmite lo que se recibió de un modo experiencial. Eso se recoge después, años después se recoge en los libros inspirados, para que usted se dé cuenta que no es solo decir solo lo que la Biblia dice. Eso realmente es muy poco. La iglesia tiene una riqueza mucho más grande. Las palabras y los escritos. Los apóstoles predicaban las palabras y las acciones de Jesús en total armonía con las Escrituras, así como comprendía las vicisitudes de la vida apostólica a la luz de las Escrituras. Esto es bonito. Hay un momento donde ellos empiezan a hacer hermenéutica, que es la interpretación de viendo la vida de Jesús, y viendo hacia atrás ven que se cumple el Salmo, que se cumple el Génesis, que se cumplen pasajes de los profetas, etcétera, que la sabiduría misma tiene que ver con Jesús. Así interpretan entonces los apóstoles. Eso no lo hace un judío, eso lo hace el judío que es católico, cristiano católico. Luego, los mismos problemas que ellos viven, San Pablo, por ejemplo, nos decía hace unos días en la liturgia, ¿cuántas veces lo latigaron? 3 veces. ¿Cuántas veces lo lapidaron? 1. Eso él lo entiende desde la Escritura. Y dice después, cuando uno comprende este misterio, nosotros vemos entonces que esa experiencia, gracias al Espíritu, nosotros vemos que ellos realmente al final, dice, aunque probablemente en tiempo de Jesús
se pudieran haber compuesto himnos cristológicos como síntesis del mensaje salvífico. Eso es bonito. Hay varios himnos, por ejemplo, de San Pablo, los Filipenses es uno, lo que nosotros rezamos en la liturgia de las vísperas. Hay varios himnos bonitos. Esos fueron antes de los libros y eran litúrgicos. Esos se insertan en su momento en los libros. De ahí nacieron los libros del Nuevo Testamento. Esos himnos litúrgicos son anteriores. Así como hay secuencia para el Corpus Christi, para el Espíritu Santo, lo mismo pasa en torno a Jesús, basados en una tradición oral precedente y que los acompaña. El ministerio de los obispos, sucesores de los apóstoles, transmiten íntegro y vivo el Evangelio. Esta es la tarea de Monseñor Henry. Nos tiene que transmitir todo lo que Dios ha revelado. Y como es obvio que los obispos no son pulpos, necesitan que sus colaboradores inmediatos, los presbíteros, les ayuden en esa tarea. De ahí vino la institución episcopal y diaconal. Pero nosotros vemos que hay una diferencia muy bonita entre ser obispo y ser diácono. Lo prioritario para los obispos es transmitir íntegramente el acontecimiento salvífico en Cristo y de Cristo hacia el Antiguo Testamento. Entonces vemos que la predicación apostólica enseña la novedad del Evangelio respecto a la iglesia subapostólica, que tiene carácter subdiscipular. Ellos, en el caso, digamos, el papel de los apóstoles es bien claro. Ellos fueron los testigos privilegiados de Cristo aquí en la tierra y de los momentos cumbres de Jesús en la tierra. Ellos en su momento aprendieron de ellos y ellos van a recoger y escribir en su momento varios documentos que la iglesia retiene ahora como parte de la tradición. Bien, hemos visto, hemos respondido a esas preguntas. Vamos a ver si nos hacemos una autoevaluación. Aquí ya tenemos algunos de los que nos sintonizan habitualmente. Ahora es el momento del diálogo. Voy a hacer la pregunta y voy a intentar dar respuesta. Voy a dejar un silencio y ustedes me van a responder en su momento lo que han comprendido. Dice la primera pregunta que hacíamos: ¿cómo fue la recepción, comprensión y transmisión de la revelación? ¿Cuál es la experiencia clave? No sé si voy a ser acertada, la respuesta correcta, pero entendí que la revelación es una vez que usted entiende completamente lo que es la Santa Escritura, ¿verdad? Y que al momento que usted la entiende ya con fe, usted la puede evangelizar a las demás personas, ¿verdad? La puede transmitir, como dice aquí, ¿verdad? A las demás personas. Fíjese lo que Siria nos está planteando, que es muy oportuno. Eso es muy bonito. Dice, ¿de qué se trata? Y ese es el drama, por ejemplo, de los papás con sus hijos en la catequesis. Quieren que vivan la misa, no han tenido la experiencia de una misa realmente que a ellos les impacte y los mueva. Vaya, primero la experiencia y después viene la teoría. Eso es lo que decía. Primero, si usted lo experimenta, es capaz de transmitirlo. Si no, no. Ese es uno de los grandes vacíos actuales. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, por ejemplo, un lector, decíamos, por eso decía, tiene que prepararse un lector, ¿verdad? Antes. Y después va a leer. Muchos de nosotros solamente queremos leer sin la experiencia. Eso nos ha vaciado. El secreto de la predicación apostólica se ha vaciado. Bueno, eso ya es bonito. Vamos a la segunda pregunta. Dice, ¿por qué Israel es el primer depositario y transmisor de la revelación? ¿Quién responde? Pero se ponen aquí para que la cámara los enfoque. ¿Por qué Israel es el primer depositario? El primero que lo recibe y lo transmite. Si se fijan, decíamos, la clave, ¿cuál es? Dios elige individuos y elige a un pueblo. Y los va en el tiempo, los va como guiando, ¿verdad? Entiendo que Israel es porque ahí comenzó todo. Toda la historia comenzó ahí desde la antigua alianza, la nueva alianza, o si lo hacemos ahorita al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, ¿verdad? Empieza en Israel, tal como lo explicó usted en la primera clase, el miércoles pasado en la introducción, que dónde fue el Génesis, dónde tomó lugar el Génesis, dónde tomó lugar
Jesús, el nacimiento de Nazaret, ahí nace toda esa parte y ahí es donde pues Dios elige al pueblo de Israel, a los judíos, ¿verdad? Empieza con lo primero, creo que es lo de los éxodos, ¿verdad? Sí. Es que el éxodo es el momento de la salida de Egipto hacia la tierra prometida. Vamos a la tercera. Dice, ¿qué quiere decir que Jesucristo completa la revelación? Esa autocomunicación amorosa, porque Jesús es la plenitud. Lo que dice San Juan de la Cruz, Dios ya lo dijo todo en su verbo. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Vamos a dar espacio por el micrófono, porque no sé si se captará ese micrófono. Vamos a intentar responder para aquellos. En Él se ha dicho todo. La vida, los gestos, las palabras, la doctrina, todo eso realmente es importante porque a nosotros nos revela el rostro del Padre. Es la máxima expresión de la autocomunicación de Dios, la persona de Jesús. Es más, es el máximo de la comunicación de Dios hacia nosotros. Y finalmente dice, ¿por qué la iglesia es la depositaria de la revelación? El secreto está en los apóstoles. Ellos instituyen a los obispos, después van a instituir diáconos, presbíteros, como colaboradores. Pero el secreto está ahí, Dios les confía a ellos. Por eso decíamos ayer, ¿quiénes son los intérpretes auténticos de la Sagrada Escritura? Los señores obispos y el Papa. No es el primer bocón que anda por la calle o el que le dice que levante la mano. Ni siquiera nosotros los presbíteros ni los que somos biblistas. Y eso es lo que estoy diciendo. Nosotros sabemos que el obispo, quien fuera, por algo el Papa elige a personas que tienen cierto nivel, no puede elegir a alguien que sea como deficiente en esa área, tiene que tener cierta característica para transmitir lo esencial. Eso es muy grande, el depósito de la fe, decíamos. Bien, bueno, con esto nosotros hemos llegado a otro momento de este curso preparatorio que se llamaba la recepción y la transmisión de la revelación. Te invito para que mañana continuemos con este curso que realmente nos va abriendo nuestros horizontes.